Ya está. Hola, buenas tardes. Vamos a empezar puntuales para premiar la puntualidad. Siempre hay gente que llega un poquito más tarde, pero bueno. Nada, dar la bienvenida, muchas gracias por venir. Normalmente, yo siempre digo lo mismo, cuando hacemos aquí tertulias de este tipo en la librería y tal, normalmente el aforo no lo llenamos. Ya es la segunda vez que invitamos a Leandro y nos ocurre que hay gente que se queda de pie. Lo siento por la gente que se tiene que quedar de pie, pero ya te digo, normalmente organizamos este tipo de eventos así, son muy íntimos y ya te digo, como no son conciertos de Lenny Kravitz ni nada por el estilo, pues no se suelen llenar. Y bueno, la idea también es esa, organizar los eventos dentro de la librería, a puerta abierta, para que, bueno, para darle vidilla a la librería y que sea algo un poquito más bonito, ¿no? Bueno, ya saben todos a dónde vienen, ¿no? Conocen a Leandro de otras ocasiones algunos, si no lo conocen. Leandro es, aparte de un gran admirador de Stephen King, autor que nos ocupa en este mes que estamos homenajeándolo. Es un chaval que es escritor, que tiene varios libros publicados. Si quieren acercar a su obra, también la tenemos por aquí. No tiene desperdicio y sobre todo, pues, si ya saben por quién puede estar influenciado, con lo cual es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Pues nada, darles la bienvenida, gracias por venir. Vamos a ver si nos enteramos de alguna cosilla más que no sepamos de King, que bueno, me imagino que todos los que están aquí, pues si vienen es porque les gusta el autor y bueno, Leandro seguro nos va a instruir, nos va a contar cositas interesantes. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir. Teníamos buena cantidad de gente, Sí. Decía Javier que el año pasado estuvimos hablando de H.P. Lovecraft aquí y también tuvimos un aforo completo. Y este año también, no voy a pensar que vienen a verme a mí para no venirme arriba, sino que es el interés que despiertan los personajes o los autores que vamos a tratar, ¿no? Tenemos un mes dedicado a Stephen King en la librería. Venía justo por los muy suculentos estrenos cinematográficos que hemos tenido este año, por la eclosión que ha tenido otra vez Stephen King este año como autor de masa, que nunca dejó de serlo, y sobre todo por lo que significa ahora mismo el autor como leyenda viva, ¿no? Es una de las pocas leyendas vivas que tenemos. Yo creo que igual tiro sin micrófono. Sí, no te preocupes. Decíamos que la respuesta del público es evidente en lo que significa Stephen King ahora mismo en el ámbito de la cultura general y de la cultura popular, ¿no? Entonces cuando tanta gente y tantos analistas de mercado y de mercados editoriales se preguntan ¿por qué este autor vende tanto? No hace falta sino ver la cantidad de gente que tenemos hoy aquí o el solo hecho de que nombrarle ya reúne a 4 o 5 personas que le conocen y saben algo de él, ¿no? Como hice el año pasado con el tema de Lovecraft, voy a agradecer otra vez a Sinopsis que cuente conmigo para este tipo de eventos. A mí me llena de satisfacción, me llenó de satisfacción el año pasado que me relacionaran con Lovecraft y me vuelve a llenar de satisfacción que me relacionen con Stephen King. Es un autor que yo he leído desde hace muchísimos años y bajo cuya sombra seguramente he desarrollado parte de mi carrera literaria, ¿no? Que creo que es lo que nos ha pasado a casi todos los autores de mi generación, principalmente los que nos dedicamos al terror, ¿no? Entonces, uno siente que la relación que tiene con el autor a nivel influencia cultural es muy grande y siente que todo el tiempo tiene ganas de hablar de él y de su obra. Entonces, qué mejor ocasión de que le regalen a uno aquí 2 horas como para poder explayarse todo lo que siempre ha querido y compartirlo con la cantidad de gente que ha venido hoy aquí, ¿no? Se hacía muy complicado la tarea de organizar una charla, una conferencia atractiva y sobre todo original. ¿Por qué? Porque Stephen King es un autor del que todo el mundo sabe mucho, o por lo menos el fanático de Stephen King sabe muchas cosas de él, no solamente de su obra, sino de su vida. ¿Por qué? Porque es un autor muy cercano, es un autor que lo ha compartido todo con sus lectores, a través de su autobiografía, a través de pequeños comentarios que introducen sus libros, como introducciones, notas del autor, en las que prácticamente nos cuenta su intimidad, ¿no? No solo el entorno en el que la obra fue creada, sino hasta cosas de su vida personal.
todos sabemos el estado en el cual nació, creció y vive, ¿no? Y en el cual seguramente va a morir y en el cual se desarrollan la mayoría de sus historias. E incluso conocemos muchísimas de sus anécdotas de su vida personal, porque las ha contado en infinidad de entrevistas o porque él no ha tenido ningún problema en compartirlo. No es un autor en absoluto hermético para lo que es la curiosidad o el fetichismo del fanático, del lector, ¿no? Pero al mismo tiempo también, a lo largo de esta semana, porque sé que había mucha expectativa y he dejado un buzón abierto para que me dejéis preguntas y comentarios, me he topado con mucha gente que no conoce mucho de él. Entonces vienen, ¿no?, a saciar un poco esa curiosidad, y algunas de las cosas que yo cuente aquí serán materia más que sabida para muchos de los fanáticos que están aquí, y otras van a servir para que el neófito en la materia pues tenga una semblanza bastante aproximada de lo que es el autor y su obra. Entonces, bueno, hay una dificultad para aportar datos nuevos de interés, pero al mismo tiempo hay una gran cantidad de gente que está ansiosa de conocer esos datos, ¿no? Se presenta una dificultad también a la hora de hacer un análisis literario riguroso de su obra. Primero porque vemos lo que es la obra, la tenemos toda completa aquí en la mesa. Por lo menos todo lo que se ha publicado en español lo tenemos en la mesa. Nos faltan creo que 2 libros que por cuestiones de estocaje y por esta cosa de que están vendidos, pues los libros se nos han acabado en el transcurso de la semana y no contamos con 2 títulos, pero el resto los tenemos todos. Y claro, un autor tan masivo, con un caudal tan grande de literatura y con un abanico temático sobre todo tan amplio, escapa a lo que es el análisis serio de la alta cultura o de la alta escuela literaria, que tiende muchísimo a renegar de él. Yo tengo la teoría de que aquí sufrimos un problema de perspectiva temporal, ¿no? O sea, el autor es tan cercano en el tiempo que no alcanzamos a apreciar el valor de su obra. Me parece que los que realmente lo llegarán a apreciar serán los lectores dentro de 80 o 100 años, más o menos. Me parece que en ese momento, cuando ya no importe que sea un autor muy vendido o que sea perteneciente a una cultura de masas, se podrá apreciar la magnitud tremenda de la obra de este autor, ¿no? Sobre todo en lo que es un retrato de la segunda mitad del siglo XX. Creo que Stephen King se ha convertido, más allá del género que ha manejado, en uno de los más lúcidos cronistas de la segunda mitad del siglo XX. Yo creo que junto con Thomas Wolfe, creo que es uno de los más notorios heraldos de la tragicomedia americana del siglo XX. ¿Por qué? Porque la mayoría de sus historias están ambientadas, salvo las de La Torre Oscura y algunas pertenecientes a un género fantástico, en un ambiente absolutamente realista, o sea, impregnado de la realidad del tiempo que le tocó vivir. Las novelas de Stephen King ambientadas en los años 70, pues hay crisis del petróleo, crisis energética, los problemas que azotaban a la sociedad americana en aquel momento. Tenemos el problema de la perspectiva temporal y seguramente también espacial. No es lo mismo para nosotros que no vivimos la realidad americana que para el compatriota de Stephen King, que muchas de las cosas que narra le serán familiares y nos son familiares a nosotros también por la forma en la que la cultura americana ha invadido nuestra cultura y todos sabemos las costumbres que ellos tienen en Halloween, en la noche del Día de Gracias o la noche de Acción de Gracias. Entonces, este tema de lo cercano a nivel temporal y el tema de la palabra bestseller, que siempre, ¿no?, tiende a espantar a todos aquellos que quieren hacer un análisis serio y un análisis pues muy pormenorizado de su literatura a nivel académico, pues lleva a que en ciertos círculos intelectuales el autor tenga refracción hacia él, ¿no? Pero la verdad que yo me he tomado el trabajo de este año hacer un análisis bastante minucioso de su obra. Me encantó tener una excusa para volver a leerlo todo y he encontrado elementos de un gran valor literario, la verdad. Un abanico de influencias, por supuesto, de los grandes maestros: Poe, Lovecraft, Machen, Matheson, Robert Bloch, Ray Bradbury, por ejemplo. Hay muchísimas pinceladas de Ray Bradbury en su literatura. Algernon Blackwood, grandes autores del género del terror de los siglos XIX y principios del siglo XX, que un poco jalonan lo que es la influencia temática y estilística de Stephen King, y al mismo tiempo reconocer un valor añadido que nunca lo podremos apreciar porque es imposible de soslayar, y es que yo, por ejemplo, soy un autor que me dedico al terror y tengo un montón de conocidos y de amigos escritores que también se dedican al terror. Y nosotros tenemos un Stephen King en quien mirar. Stephen King no tenía Stephen King, ¿no? Tuvo que fabricarlo él mismo. O sea, no tenía ese espejo tan grande que los autores de mi generación sí tenemos. ¿Por qué? Porque su sombra es alargadísima y yo prácticamente desafío a cualquier autor de terror contemporáneo a que reniegue de su influencia, ¿no? En algunos más, en otros menos, pero resulta una sombra tan alargada
que es imposible escapar de su influencia, ¿no? Por lo lejos que ha llegado a nivel mundial, a nivel cantidad de lectores y por lo muy variado de su temática, ¿no? Compararlo con autores de terror contemporáneos de él, pues podemos mencionar a Clive Barker, Ramsey Campbell, Dean Koontz, Anne Rice. Por supuesto ninguno ha alcanzado la magnitud de él. Es evidente que he nombrado a 5 grandes autores, sobre todo Barker y Ramsey Campbell, que son de mis favoritos, pero es evidente que no tienen el alcance ni mediático ni literario de Stephen King. Bien, vamos a hablar un poquito más de su estilo y de 2 o 3 cositas más y ya nos metemos de cabeza en la obra, ¿no? Que es seguramente lo que más tiempo nos va a llevar. Stephen King practica un estilo llano, directo, sin florituras, pero al mismo tiempo muy descriptivo. La creación de atmósferas es uno de sus fuertes por el gran nivel que alcanzan las descripciones, pero sin caer en palabras pomposas ni en terminología demasiado complicada, ¿no? En ese sentido se ha desmarcado un poco del estilo lovecraftiano y suele apelar a un vocabulario mucho más coloquial. Y suele recrear las escenas en la concepción de una atmósfera muy muy detallada, ¿no? Este lenguaje coloquial y cercano, al tiempo que lo implementa en una atmósfera realista, creo que es el gran secreto de su éxito. Es lo que hace que todo el mundo se sienta fascinado, atraído y en definitiva cautivado por su literatura. ¿Por qué? Porque los escenarios están rodeados de una cotidianeidad que nos hace creer prácticamente que estamos ahí, ¿no? Viviendo lo que está viviendo el personaje, lo que está viviendo los protagonistas de la historia. Entonces, los personajes de Stephen King comen en McDonald's, ¿no? Hacen compras en Walmart, miran los partidos de los Red Sox por la televisión. O sea, son cosas a las que el ciudadano americano está muy acostumbrado. Entonces, cuando de repente cae la máscara de normalidad y aparece la criatura sobrenatural, aparece el ente, aparece el muerto viviente, el fantasma o el elemento de sobrenatural que él quiera imprimir en la narración, el lector se siente inmediatamente identificado por todo el entorno de cotidianidad con el cual antes imbuyó al lector en la historia. Entonces, ¿qué pasa? Que la máscara de terror que aparece le asusta de verdad. Un lector que lea una novela gótica del siglo XVII, que está ambientada en un castillo, pues podrá sentir terror, pero al prácticamente no haber pisado nunca un castillo, pues la sensación nunca va a ser tan cercana, ¿no? El modo de contar las historias a menudo resulta tan cercano que da la sensación de una especie de bardo o narrador al borde de una fogata con unos pocos escuchas a su alrededor, ¿no? Y esto también resulta muy cercano y muy cautivador. Muchas veces se dirige a los lectores como queridos amigos o amigos y vecinos, ¿verdad? Esto, como digo, resulta muy cercano. Parece que tenemos a un pariente cercano, a un tío o a un amigo de mayor edad contándonos una historia, ¿no? Y esto, como digo, lo logra a través de un lenguaje coloquial, muy directo, sin ningún tipo de floritura, lo cual le hace, por supuesto, accesible a prácticamente todo tipo de público de cierta edad en adelante, ¿no? Hay que decir que a nivel estilístico Stephen King no es ningún revolucionario. O sea, a nivel estilístico no ha inventado nada, pero utiliza una serie de recursos de forma habitual y los dosifica con gran maestría. Recursos como la onomatopeya, la repetición incrementada, el flujo de conciencia, el monólogo interior, los cambios de tiempo verbal, pequeños truquitos tanto gramáticos como estructurales que hacen que su narrativa sea muy envolvente, ¿no? Entonces, a raíz de ese conocimiento y de ese dominio del lenguaje, porque aunque la alta cultura reniegue de él, es un hombre extraordinariamente culto. Tiene un gran bagaje de lecturas a todos los niveles, a nivel clásico, a nivel contemporáneo. Es un autor que lee muchísimo. Entonces, ese bagaje cultural tan profundo y tan variado le permite una versatilidad muy importante a la hora de estructurar sus obras, ¿no? A pesar de que se le reconoce como el maestro indiscutible de la narración de terror contemporáneo, Stephen King ha practicado muchos otros géneros y muchos otros estilos que no están directamente relacionados con el terror, ¿no? Y su abanico temático a veces resulta muy amplio y también tiene especialidad en ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, la amistad es un tema que él toca mucho, la infancia es otro tema en el cual se ha sabido desenvolver con una maestría muy, muy, muy particular, y después hay un tema en el que él suele caer mucho y que se le critica, y es esto del poder terapéutico de la escritura, ¿no? Personajes abocados a la fatalidad y que logran salvar la situación a través de la práctica de la literatura. Por supuesto, Misery es el caso más claro de todos, ¿no? Pero se repite en un montón de novelas. Es una curiosidad
que muchos mencionan la gran cantidad de personajes de Stephen King que son escritores. Y podemos hacer un repaso de las múltiples novelas en las que... Perdón, me acaba de llamar el dueño del aparato. Me acaba de dar otro truco. Pruébalo ahora. A ver, ahora yo muy bien, ¿eh? A ver. Sí, pero atrás quizás... ¿Atrás se me estaba escuchando bien hasta ahora o...? Yo creo que refuerzo un poquito, perdón. Vamos a intentar a ver si... Decía la gran cantidad de autores, de personajes que son autores, que son escritores, que se dedican a la literatura, ¿no? Vamos a hacer un repaso por las novelas y empezamos por El misterio de Salem Slot, El Resplandor, It, Misery, Tommy Knockers. Hay un montón, La mitad oscura, un montón de novelas en las que los personajes son escritores. Stephen King tiene un gran conocimiento de la vida, sobre todo de la vida en el estado de Maine, y muchas veces hace descripciones muy detalladas y muy acertadas de los más variados oficios. Pero parece ser que no pudiera concebir la existencia sin la práctica de la literatura. Por eso seguramente está tan entregado a su tarea literaria que por eso cae una y otra vez en crear personajes que sean escritores, ¿no? Porque es la forma en la que él vive su vida y la forma que seguramente mejor sabe relatar por lo cercana que la tiene, ¿no? Como decíamos, yo creo que el 85, el 90% de sus historias se ambientan en el estado de Maine, donde nació, en ciudades reales como Portland, Bangor, Portsmouth o algunas inventadas como Derry, Haven, Castle Rock, Ludlow, Jerusalem Slot y otras tantas, ¿no? Pero también ha ambientado historias en otras latitudes americanas como Colorado, donde desarrolla El Resplandor o Misery, Pensilvania, donde tiene lugar Christine o Buicocho, California, Alumno Aventajado, por ejemplo, se tiene lugar en California, o Luisiana, la prisión de la Milla Verde, ¿no? Que está ubicada en el estado de Luisiana. En todo caso, la variedad narrativa es absolutamente apabullante. Novelas en primera persona, en tercera, relatos basados en correspondencia, diarios, crónicas. Explota todas las vertientes literarias que uno puede imaginar y toda clase de recursos narrativos. Por ejemplo, Dolores Claiborne es una novela que está narrada en primera persona y es un larguísimo monólogo que no tiene ni siquiera separación de capítulos ni nada. Dolores Claiborne en primera persona nos cuenta toda su historia, en una larga parrafada. Algo absolutamente experimental y que salió de lujo en aquella novela, por ejemplo. Bueno, vamos a entrar un poquito en materia, vamos a hablar de la obra, que tenemos bastante tela que cortar. Vamos a referirnos a las 40 novelas que Stephen King, son más, pero 40 son las que ha publicado con su nombre y que no están ni dentro de la saga de La Torre Oscura ni nada. 40 novelas con su nombre. 6 colecciones de relatos, 4 colecciones de novelas breves, 7 novelas escritas bajo el seudónimo de Richard Bachman, 2 novelas coescritas con Peter Straub, 2 obras de no ficción, en realidad tiene más, pero traducidas al castellano solo tenemos 2 hasta ahora, las 8 novelas pertenecientes a La Torre Oscura y una miscelánea que incluye guiones, cómics, columnas periodísticas, poesías y un larguísimo etcétera. Para poder establecer un contexto adecuado a la hora de analizar su obra, vamos a hacer una cronología de lo que es toda su vida. Stephen King cumplió 70 años hace 8 días, entonces haremos un repaso a lo largo de esos 70 años mencionando pues, algún aspecto de su vida personal que sea digno de mencionar, las novelas que publicó ese año, la novela o novelas que haya publicado ese año, y vamos a mencionar algunas adaptaciones al cine. Cosa de la que intenté alejarme y me alejé durante la conferencia de Lovecraft, pero que en el caso de Stephen King es absolutamente imposible. ¿Por qué? Porque la figura de Stephen King en la cultura popular, desde luego que no sería la misma si no fuera por el cine, si no fuera por la gran cantidad de no lectores que acaparó a través de las adaptaciones cinematográficas, ¿no? Entonces, vamos a dar un poquito de agua porque se va a hacer largo. Nos plantamos en el año 1947, ¿no? Un poquito después de la acabada de la Segunda Guerra Mundial. Y Stephen King nace el 21 de septiembre en la ciudad de Portland, en Maine, hijo de Donald King y Nellie Ruth Pillsbury King, y es el único hijo natural del matrimonio. Tiene un hermano, David, que es 2 años mayor que él, pero había sido adoptado y a su madre le habían dicho que no podría tener hijos. Pero nació Stephen King. En el año 1950, pues su padre se esfuma, desaparece, dejando abandonada a la familia con un niño de 4 años y otro de 2. Y la pobre Ruth King pues se queda con una mano delante y otra detrás, ¿no? Con 2 hijos pequeños y teniendo que trabajar para
llevar adelante la familia, ¿no? Entre los años 1951 y 58, es decir, entre que Stephen King tiene 4 y 11 años, comienza un largo peregrinaje de la madre con los 2 hijos a lo largo de Connecticut, New Hampshire y otros estados de Nueva Inglaterra. A veces se quedaban con la familia de Donald, a veces con la familia de ella, y bueno, la pobre Ruth tenía la esperanza de que el marido volviera, cosa que nunca ocurrió, ¿no? En ese interín, pues Stephen King cursa sus estudios primarios en la Durham Elementary School, ¿no? La escuela primaria de Durham. De 1961 a 1964 tiene lugar la redacción del Dave's Rag, un periodicucho que empezaron a montar entre él y el hermano, y que imprimían en un viejo mimeógrafo que habían encontrado en el sótano de la casa, ¿no? En el pasquín este contaban, pues, chismes del vecindario, vamos a decir, ¿no? Cosas que le pasaban a los vecinos, si se moría un perro, si al cartero lo mordía un perro, en fin. Al mismo tiempo, Stephen King descubre una caja que perteneció a su padre, en la cual encuentra viejos manuscritos y cartas de rechazos editoriales a su padre, que por lo visto había intentado convertirse en escritor, y unas ediciones muy antiguas de H.P. Lovecraft que le fascinan inmediatamente, ¿no? Es por estos años cuando emerge su pasión por el género de terror, con lecturas como Drácula de Bram Stoker, los relatos de Edgar Allan Poe, y también surge su pasión por el cine de terror, porque Stephen King es un gran visionario del cine de terror, ¿no? Y bueno, se iba al cine de Lisbon Falls, cuando juntaba ahí un dinerito, pues iba con los colegas al cine de Lisbon Falls a ver películas, o se quedaban en la casa viendo The Twilight Zone, o viendo estas clásicas series de misterio, ¿no? Y de terror, que eran muy populares en los años 60. Mientras tanto cursa sus estudios secundarios en la Lisbon Falls High School, la escuela secundaria de Lisbon Falls, y una cosa curiosa, se obsesiona con la figura de Charlie Stark Weber, que fue un asesino en serie que se dedicó a recorrer Nebraska y Wyoming junto con su novia, matando a todo el mundo que se le cruzaba por el camino. La historia de Starkweather está relatada en la película Malas Tierras, de Terrence Malick, una gran película protagonizada por Martin Sheen y Sissy Spacek, sobre la que volveremos, ¿no? Y Stephen King se obsesionó por la figura de este asesino en serie y empezó a recopilar recortes de periódicos y demás, ¿no? Una vez su madre le preguntó por qué lo hacía y le dijo que quería estar seguro de no toparse con esa mirada por la calle. Una cosa curiosa en un chaval que tendría, bueno, 15 años o por ahí, ¿no? En 1965, esta es una de las mejores anécdotas, con 18 años, consigue trabajo como sepulturero junto con un amigo de la infancia, Brian Hall, cuyo padre era el guarda de un pequeño cementerio cercano a donde ellos vivían, ¿no? Pues cavando tumbas. Este trabajo le inspira un relato que a la vez es el primer relato de Stephen King publicado. Lo publicó en la revista Comics Review, que en aquel momento dirigía Mike Garrett, ¿no? Y el título es I was a Teenage Grave Robber. Yo fui un ladrón de tumbas adolescente. Y es la historia de un huérfano desgraciado que se gana la vida excavando tumbas y robando cadáveres para un científico loco. Algo que nos podría regalar Stephen King hoy en día sin ningún problema, para que veamos lo arraigado que estaba el género, la temática, ya desde que tenía 18 años, ¿no? Bueno, el editor de la revista le cambió el título, le puso In a Half World of Terror, y hoy en día es una pieza absolutamente de coleccionista, el número de ese de Comics Review, donde consta y donde figura el primer relato publicado por Stephen King, ¿no? El año 1966 es clave en la vida de Stephen King, por varios motivos, ¿no? Por un lado se matricula en la Universidad de Maine, en Orono, en la Facultad de Lengua Inglesa. Evidentemente su inclinación por la literatura le llevó a elegir esta carrera, ¿no? Allí conoce a Tabitha Spruce, que era una estudiante de historia, poeta en ciernes, que luego se convertiría en su esposa, su compañera hasta nuestros días, y novelista publicada también, ¿no? La madre de sus hijos, desde luego. Y ese año se produce una revelación importantísima para King, que es el visionado de una película de Sergio Leone que se llama El bueno, el feo y el mal, perteneciente al género spaghetti western, ¿no? ¿Por qué? Stephen King venía perfilando una historia épica basada en un poema de Robert Browning, ¿no? Llamado Child Roland to the Dark Tower Came, y contagiado del sentido aventurero épico de la saga del Señor de los Anillos de Tolkien. La imagen del vaquero interpretado por Clint Eastwood en esa película y la particularísima estética del film terminarían por dar la semilla de lo que es su obra magna, nada menos que La Torre Oscura. La película es del año 66, Stephen King no empezó a escribir La Torre Oscura hasta el año 70,
Y no publicó el primer volumen hasta el año 82, o sea, 22 años después de haber... No, perdón, 22 no. 12 años después de haber escrito la primera palabra, ¿no? Y 16 después de haber visto la película. En el año 66 Stephen King cumple 19 años. Los que son muy fanáticos de él saben la connotación que tiene el número 19, tanto en su vida como en su obra. A lo largo que, a medida que avancemos en la cronología, iremos descubriendo por qué. Pero este año 66 fue importantísimo para él, porque, en fin, no solo conoció a Tabitha, no solo empezó la universidad, sino que se topó con esta película que le dio la génesis de lo que es la estética de la Torre Oscura, ¿verdad? Como os habéis dado cuenta, no empezamos a hablar de Stephen King en el año de su primera publicación, sino que ocurrieron cosas muy importantes que seguramente fueron cimentando, ¿no?, las bases de su éxito antes de su primera publicación. 1968 es otro año clave para Stephen King, aunque seguramente ni él mismo lo sabía. Por aquel entonces el género de terror estaba recluido, vamos a decir, anclado en un duro ostracismo. La cultura pues no hacía mucho caso del género, estaba olvidado por el gran público, pero volvería a la palestra ese año gracias al estreno simultáneo de 3 películas que son claves en el desarrollo del género, ¿no?, que son La Profecía, de Richard Donner, La Noche de los Muertos Vivientes, de Romero, y especialmente La Semilla del Diablo, de Polanski. Películas que hicieron que el género de terror volviera a formar parte de la cultura de masas, volviera a hacerse masivo. En 1970 nace su hija mayor, Naomi Rachel King. Stephen King apenas acababa de terminar su carrera universitaria. Y en ese año 70, Stephen King escribe en un folio de colores, color verde si no me equivoco, la siguiente frase: el hombre de negro huía a través del desierto y el pistolero iba en pos de él. Así comienza El Pistolero, el primer volumen de La Torre Oscura, que no se publicaría, como dije antes, hasta 12 años más tarde. En 1971 se casa con Tabitha y empieza a conseguir pues trabajos miserablemente remunerados en la gasolinera New Franklin en Bangor, perdón, en la lavandería New Franklin, también trabaja en una gasolinera, y empieza a escribir de manera frenética en el cuarto de la lavadora de la caravana que comparte con su mujer y con su pequeña hija en Hermon, una localidad donde habían alquilado una caravana doble ancho y cuyo alquiler apenas se podía permitir. Stephen King ahí empieza a escribir 2 horas como mínimo todas las noches y empieza a producir muchas novelas, aún sin ser publicado. En 1972 nace su segundo hijo, Joseph Hillstrom King, conocido hoy con el nombre de Joe Hill, ¿no?, afamado novelista de terror, autor de obras como Fantasmas, El Traje del Muerto, Cuernos, Nosferatu. En el año 73, finalmente y tras 2 años de haberse graduado en la universidad, consigue trabajo como profesor de inglés en la Hampden Academy y gana un sueldo un poco más decente, pero que en todo caso es insuficiente para mantener a la familia, hasta el punto de que en verano se ve obligado a volver a la lavandería una vez acabado el curso escolar, ¿no? Mientras Tabitha trabaja en el Dunkin' Donuts. Ahí Stephen King escribe sin parar, especialmente relatos cortos que va vendiendo a revistas para adultos como Swan, Dude, Cavalier, Penthouse, ¿no?, revistas para adultos. Y en este año 73 escribe una novela que se llama Carrie, que todo el mundo conocerá seguramente. Es la historia de una joven con poderes psíquicos y, en fin, la empieza, pero desanimado por el resultado, pues arroja el manuscrito a la papelera. Y poco después, Tabitha lo rescata de la papelera, lo lee y le convence de continuar con la historia. Stephen King la termina y se la hace llegar a Bill Thompson, un editor de Doubleday, con el que había trabado amistad hace unos años y que estaba intentando publicar la novela y no lo conseguía, ¿no? Entonces Thompson pues, ve interesante la historia y le pasa un adelanto de $2.500 por derechos de autor, ¿no? Poco antes del lanzamiento del libro, en diciembre del 73, muere Ruth King, su madre, que llegó a atisbar parte del éxito, pero evidentemente no le vio consagrado. Muere de cáncer uterino, una larga batalla con el cáncer de útero. Bueno, 1974, sin duda el año más importante, por lo menos en lo que a nosotros nos concierne, ¿no?, en la vida de Stephen King, porque es el año que marca un antes y un después. Se publica Carrie en la editorial Doubleday.
Doubleday publicaba en formato tapadura, ¿no? Pero New American Library, que era una editorial de libros de bolsillo, compra los derechos para editar la novela en este formato por $400.000. Paga $400.000 a Doubleday, que es la editorial que ha sacado el libro en tapas duras, ¿no? Y la política de Doubleday en aquel momento era repartir esos derechos de venta en rústica a 50% con el autor. Entonces Stephen King se embolsa $200.000 con su primera novela. Bueno, sabemos de qué trata. Es la historia de un adolescente que sufre muchísimos problemas de acoso escolar, lo que hoy llamamos bullying. Stephen King en los años 70 tenía que nombrarlo con 4 o 5 palabras. Lo pasaba muy mal en el instituto, ¿no? Entonces, el día de su primera menstruación, la chica descubre que tiene poderes telequinéticos, o sea que puede mover objetos con la mente. En fin, es fácil imaginar lo que ocurre. El acoso escolar llega a tal punto que aquello eclosiona en una auténtica masacre. Voy a intentar hacer un resumen muy breve de las novelas porque no quiero destriparlas. Es evidente que pertenecen al imaginario popular y casi todas las conocen, pero habrá gente que no querrá que les cuente mucho más de lo que ofrece una sinopsis. La forma en la que describe el primer periodo de Carrie, a mí me convirtió en mujer. Me dio un yuyo, ¿sabes? Directamente dije, uff. Fue uno de los motivos por los cuales él desechó el manuscrito en principio, porque él decía que no tenía un conocimiento de lo que era, en fin, una adolescente de 14 años como para meterse en la novela. Se ve que investigó, él era profesor, tenía contacto con alumnas de esas edades, entonces pudo sacar la novela adelante. 1975, ya con suficiente dinero en la cuenta bancaria, Stephen King renuncia a sus trabajos y se dedica exclusivamente a escribir. Se publica El misterio de Salem Slot, también con Doubleday, y también New American Library compra los derechos para editarla en bolsillo, en este caso por $500.000. 250.000 de los cuales van a pagar al autor. O sea que podemos decir que Stephen King se embolsó casi $500.000 con sus 2 primeras novelas. No voy a decir mucho de esta novela porque volveremos a hablar de ella más tarde. No merece un comentario tan superfluo, sino que merece pormenorizarse. En 1976 la familia se traslada a Colorado. Stephen King cambia de aires en busca de inspiración. Se instalan en el Hotel Stanley, en Estes Park. El hotel estaba vacío porque la temporada había terminado, en pleno corazón de las montañas rocosas. Allí Stephen King, en la soledad del hotel, comienza la redacción de una de sus obras maestras, El Resplandor. Ese año se estrena Carrie, dirigida por Brian De Palma, y también resulta muy beneficioso para King. Ahí es cuando empieza a reclutar público de no lectores, gente que a lo mejor no conocía la novela, ve la película y de repente quiere leer el libro, se enteran de que tiene otro libro publicado y se va convirtiendo un poco en un reguero de pólvora, ¿no? El género de terror estaba en ese momento sí en alza, con películas como La última casa a la izquierda, Las colinas tienen ojos, ambas de Wes Craven, o por supuesto La matanza de Texas, de Tobe Hooper, ¿no? Fallecido hace muy poco, hace un mes más o menos. En 1977 se publica Rabia. Este es un libro que tuve que traerme de mi casa porque está descatalogado. El libro ahora mismo no se puede comprar. Pero no se publicó con el nombre de Stephen King, se publicó con el nombre de Richard Bachman. ¿Por qué? Porque los editores de Doubleday creían que Stephen King estaba saturando el mercado con su nombre, entonces le convencieron de publicar la novela con un seudónimo. Él no estaba muy convencido, pero bueno, con tal de ver la novela publicada accedió a que se publicara bajo otro nombre. Y evidentemente la novela fue un absoluto fracaso, se vendió muy poco y paradójicamente es la primera y única hasta el momento novela que Stephen King por voluntad propia ha retirado del mercado. ¿Por qué? Porque Rabia cuenta la historia de un alumno que secuestra a toda su clase de instituto y se carga a 2 profesores. Está ahí bien, ¿no? Pero sabemos cómo son las cosas en Estados Unidos. Esto ocurrió también en institutos de California, Kentucky. Después se descubrió que los alumnos responsables de la matanza tenían ejemplares de Rabia en su taquilla, y en fin. Stephen King decidió retirar el libro del mercado, y hoy en día no se puede comprar. Yo por suerte lo tengo y me lo voy a llevar a mi casa otra vez cuando termine la charla, pero en fin, se puede conseguir en internet, en algún rastro o demás, ¿no? Pero ahora mismo es una novela descatalogada a nivel mundial, por decisión del autor, ¿eh? Para mí esa obra es un guiño al Señor de las Moscas, de Goldie. Total, sí. Y no estoy para nada de acuerdo que la haya quitado de las librerías, porque si retiras este libro, entonces Golding hay que tacharlo de los premios. No, y seguramente había matanzas antes de Rabia, o sea que, ¿no? Es que, en fin. En ese año 77
Stephen King también, simultáneamente junto con Rabia, publica El Resplandor, que la había escrito en Colorado. Y esta es sin duda una de sus obras maestras absolutas, ¿no? Es su primer gran éxito en tapa dura y ya lo catapulta a la cima total y a jugar, vamos a decir, en otra liga, ¿no? Se transforma en un bestseller absoluto. Como digo, nos ofrece una de sus obras cumbre y, por supuesto, volveremos a hablar de ella más tarde, a analizarlo un poquito más. En ese año 77 también nace su tercer hijo, Owen Philip King, que también hoy en día es novelista. Saca libros junto con él, ¿no? A cuatro manos. En 1978 se publica El Umbral de la Noche, que es su primera colección de relatos cortos. Y es una de las mejores, la verdad, compilación de relatos cortos. Aquí hay obras tan impresionantes como Los Misterios del Gusano, El Último Turno, Campo de Batalla, Los Chicos del Maíz, que es un auténtico clásico ahora mismo, y Un Trago de Despedida. Muchos de ellos serían adaptados a la pantalla, al cine o a la televisión, en pequeños episodios, a posteriori, ¿no? Y empieza a entrar en un ritmo ya de 2 publicaciones por año, bien sea con su nombre o bien sea recurriendo al seudónimo de Richard Bachman, ¿no? Y este año publica una obra que se llama The Stand y que en español fue publicada con 2 títulos. La Danza de la Muerte, que también me la tuve que traer de casa y se nota, porque la conseguí en un rastro. La Danza de la Muerte es una de las obras más ambiciosas de Stephen King. Narra un proceso viral, un arma bioquímica que se suelta y acaba con el 90% de la población mundial. Como digo, es una de sus obras más complejas, más ambiciosas y también una de sus cimas indiscutibles, ¿no? Porque, en fin, plantea lo que es la destrucción de la raza humana prácticamente y la reconstrucción del mundo tal cual lo conocemos, ¿no? Pese a la maestría de la novela y al amplio abanico de personajes, la quizá algo desmedida ambición estructural llevó a que los editores le obligaran a recortarle 400 páginas al manuscrito original, que era de 1200 páginas y pesaba 5,5 kilos. Un auténtico mamotreto. Después lo publicó completo, ya volveremos sobre él, ¿no? En fin, Stephen King hizo los recortes, permitió que se publicara esta versión abreviada, pero no renovó su contrato con Doubleday. Se pasó a otra editorial, buscando, en fin, más respeto o que por lo menos le dejaran publicar como a él le diera la gana, ¿no? Hay que tener en cuenta que Doubleday era una editorial pequeña. Stephen King le hizo ganar millones a esta editorial. Entonces, como que no le gustó mucho que le obligaran a recortar su obra, ¿no? En 1979, Stephen King y su familia se mudan a una casa en Orrington, siempre en Maine, al borde de una carretera por la que circulan camiones a gran velocidad, ¿no? Entonces, su hijo Joe, que me parece que es este Joe Hill, que creo que era el más travieso de los tres, está a punto de ser atropellado un día, lo cual le da una idea a Stephen King para una novela sobre un cementerio de animales, ¿no? La escribe y se siente tan horrorizado con lo que ha escrito, ya hablaremos un poco del cementerio, que la novela va a parar a un cajón y decide no publicarla. En este momento empieza a empeorar su adicción al alcohol y a las drogas y problemas familiares derivados de estas adicciones tan peligrosas, ¿no? Pero al mismo tiempo ve la luz otra de sus novelas publicadas bajo el seudónimo de Richard Bachman, que es La Larga Marcha, una de mis novelas favoritas del autor. Sin duda una de las más fascinantes y la vamos a comentar después. Pero no voy a decir nada ahora. Ese año Stephen King negocia un nuevo contrato con Viking Press, una editorial que le va a publicar durante los siguientes 20 años, 19 años, y saca a la luz otra de sus novelas más ambiciosas, La Zona Muerta, que me la tuve que traer de casa también porque esta mismo se agotó por ahí. La Zona Muerta narra la historia de John Smith, un profesor de instituto, un tío muy sencillo la verdad, que un día tiene un accidente de tráfico muy grave, se pega 4 años en coma, 4 años y medio en coma, y cuando despierta con una facultad paranormal de poder ver el futuro y el pasado de la gente, ¿no? Como digo, es una de las historias más complejas, más ambiciosas, y seguramente también tiene un mensaje implícito en lo que es la lucha de Stephen King para controlar ese talento tan desbordante que le desborda al personaje también, ¿no? Ese año también se estrena El Misterio de Salem Slot, dirigida por Tobe Hooper, una miniserie muy buena, la verdad que muy buena. Llegamos al año 80, donde Stephen King publica Ojos de Fuego, una novela en la que retoma el tema de la telequinesia y de la piroquinesia, ¿no? Es la historia de Charlie, una niña pequeña que, como los padres han sufrido experimentos por parte del gobierno, pues nace una especie de híbrido monstruoso, encarnado en la figura de una niña angelical, tan angelical que en el cine la haría Drew Barrymore de pequeña, así que imaginemos lo angelical que podía ser. Pero que tiene la facultad de la piroquinesis, o sea, prender fuego con la mente.
Es una historia, en fin, un pelín irregular, pero al fin y al cabo termina siendo una novela bastante convincente. El año 80 es importante también porque se estrena la película El Resplandor, de Stanley Kubrick. Sin duda una de las películas más míticas, más enigmáticas y más emblemáticas de toda la historia del cine del terror y una de las obras cumbre del séptimo arte. Stephen King en todo caso no queda muy conforme con el resultado, sobre todo por la manera en la que Kubrick ignoró el trasfondo de destrucción familiar, ¿no? Y se centró más en la locura de Jack Torrance, interpretado por otro Jack Nicholson, en una actuación inolvidable, ¿no? A partir de entonces, Stephen King va a exigir revisar todos los guiones que se vayan a adaptar de sus obras tanto a televisión como a cine, ¿no? El año 81 es un año de muchísima actividad, ya que ven la luz 3 de sus libros. Uno es Carretera Maldita, que se publicó también bajo el seudónimo de Richard Bachman. Es una historia que no tiene visos de sobrenatural ni nada de terror, sino que es la historia de un hombre que pierde su casa y su trabajo por, en fin, el avance del progreso. Y eso lo lleva a un pequeño estado de demencia, ¿no? También publica uno de sus libros más interesantes, Danza Macabra, y lo tenemos aquí, publicado por Valdemar. Esto es un completísimo ensayo sobre cine y literatura de terror que abarca 30 años de historia de la literatura de terror, del año 50 al año 80, ¿no? Y bueno, con su estilo siempre muy cercano, académico pero a la vez coloquial, ¿verdad? Se hace un libro muy ameno, la verdad. Aquí, pues los problemas de adicción siguen creciendo. También publica Cujo, otra de sus novelas más emblemáticas, la historia de un San Bernardo que contrae una especie de rabia mutante que le lleva a matar a todo el mundo alrededor. Una novela bastante espeluznante, pero el pozo de negrura en el que Stephen King cae por culpa de la adicción a las drogas le lleva a que no recuerda haber escrito esta novela. Un dato muy curioso, lo cuenta él en su autobiografía. Cujo es una novela muy reputada y de las favoritas de los fans, pero Stephen King no recuerda haberla escrito. Curioso. Como muchas otras. Como muchas otras, sí. En el año 82 se produce algo curioso, que es la publicación de su primer volumen de novelas breves. Las 4 estaciones, que en español se ha publicado en 2 volúmenes. Primavera y verano, otoño e invierno. Aquí tenemos 4 narraciones que pueden ser novelas o pueden ser relatos. Como relatos son muy largos y como novelas son muy breves. Stephen King con el tiempo va a demostrar ser un verdadero maestro en el arte de este tipo de narración. Hasta el punto de que irá sacando noveletas o novelas breves de este tipo, compilándolas en volúmenes similares, ¿no? Las 4 estaciones es muy popular porque tiene Rita Hayworth y la redención de Shawshank, que es el cuento de primavera, Alumno aventajado, que es el de verano, El cuerpo, otro de sus relatos más míticos, que es el de otoño, y El método de respiración, que es el de invierno. De estos 4, 3 serán adaptados en muy populares películas, que ya veremos cuando nos toque hablar de las películas, ¿no?, que se estrenaron. El año 82 también ve la luz otra novela muy importante en su carrera, El pistolero, el primer volumen de La Torre Oscura, ¿no? Aquí comienza la formidable e inigualable aventura de Roland de Gilead, el último pistolero en un mundo que se ha movido, y es un libro bastante sui generis para lo que es el estilo de Stephen King. Es muy onírico y de una profundidad psicológica que no van a tener ninguno de los otros volúmenes de La Torre Oscura y que rara vez se ve también en el resto de su obra, ¿no? Ese año 82 también publica El Fugitivo. Como vemos, una producción bestial. Estamos hablando de 3-4 libros al año. El Fugitivo lo publicó bajo el seudónimo de Richard Bachman y es una novela distópica, al igual que La Larga Marcha. Plantea la historia de un concurso de televisión en el cual el concursante es perseguido hasta la muerte por toda la ciudad y cuantos más días aguante vivo, más dinero gana la familia a la que él decida dejarle ese dinero, porque irremediablemente acabará muerto, ¿no? Que de eso se trata el espectáculo televisivo, en un año que no menciona, pero que puede ser muy cercano al que nos toca vivir. Y, por si fuera poco, ese año también escribe el guión de un cómic que ha pasado a ser mítico también, Creepshow, que se adaptó, traje la película, porque el cómic no se puede conseguir, que se adaptó al cine bajo la dirección de Romero, el prestigioso director de terror, y son 5 historias al más puro estilo Stephen King, y de hecho él protagoniza una de las historias en un episodio absolutamente desopilante. A partir de entonces sus cameos en películas serán habituales, ¿no? Llegamos al año 83, que es uno de los más fértiles y cuando empieza, yo creo que la mejor etapa de su narrativa.
momento de mayor esplendor creativo para mí de Stephen King. Pero al mismo tiempo van empeorando cada vez más sus adicciones al alcohol y a las drogas, ¿no? Cerveza y cocaína especialmente, y bueno, en fin, otras sustancias deleznables que ya detallaremos, ¿no? Pero ese año publica 3 libros también, el año 83. Christine, una historia espectacular, sinceramente muy buena novela, sobre un coche que está poseído por un espíritu. Está escrito a un estilo desenfadado, muy libre, tiene unos toques de humor negro magníficos. Es una novela muy recomendable. También publica Cementerio de Animales, que rescata del cajón, porque es evidente que semejante novela no podía quedarse sin publicar. No voy a decir nada de ella ahora, volveré más tarde. Y también publica El ciclo del hombre lobo, que en realidad es un mero divertimento para, en fin, para darle un poco de texto a las ilustraciones de Bernie Wrightson, que sacó un calendario, y Stephen King le puso texto. En realidad el libro parece gordo, pero se lee de una sentada. Es un relato largo, vamos a decir. Nos adentramos en el año 84. Stephen King continúa trabajando como un poseso, son sus años más fértiles, y canalizando en sus obras todos los monstruos internos y todos los problemas que le traen su condición de adicto, ¿verdad? En este año publica 2 obras, El Talismán, que también me la tuve que traer de casa, coescrita con Peter Straub, un autor británico, bueno, autor de Fantasmas, La Tierra de Sombras, Círculo Diabólico y otras novelas, también del género de terror. Se ignora un poco el proceso creativo a 4 manos que tuvo con Straub para esta novela, que resulta un poco densa, pero que al fin y al cabo es muy interesante. La historia de Jack Sawyer, un chico que viaja en el tiempo, hacia una época medieval y demás, ¿no? Y tiene que conseguir un talismán para rescatar a su madre moribunda, ¿no? Y ese año también publica Maleficio, que es la última novela que oficialmente se va a publicar bajo el seudónimo de Richard Bachman. ¿Por qué? Porque en ese año, debido a una filtración en la oficina del registro de la propiedad intelectual, se supo que Richard Bachman era un seudónimo de Stephen King. Y que los libros que había publicado como Richard Bachman eran en realidad de Stephen King. Razón por la cual empezaron a venderse un montón, a pesar de que habían tenido muy poca demanda hasta ese momento, ¿no? Maleficio trata la historia de una maldición gitana. Un abogado que sale impune de un crimen y recibe la maldición de un gitano, a través de la cual cada día pierde kilos. Se va volviendo más flaco cada día, ¿no? Bueno, ese año se estrena Ojos de Fuego, con Drew Barrymore en el papel protagónico, y Los Chicos del Maíz, una película muy popular, pero que fue la primera de una interminable y realmente deleznable saga, pues las que siguen son malísimas. En el año 85 publica Skeleton Crew, que es una obra que no la tenemos publicada como tal en español. Aquí en español la han publicado en 4 volúmenes. No me pregunten por qué. La niebla, la expedición, historias fantásticas y 2 historias para no dormir. Bueno, esta no porque es una edición novenal, pero el resto se pueden conseguir. ¿Qué es lo que hago yo para leer este libro? Pues entro en internet, me bajo la lista en el orden original y luego me los voy leyendo. El que no sea tan friki los puede leer en otro orden, que no hay ningún problema. Pero es la forma de leer Skeleton Crew. Tiene relatos tan magistrales como La Niebla, que es una novela corta. También tiene Abuela, Superviviente, La Expedición, La Playa, relatos muy buenos. Un par de poemas también intercalados ahí. Y por supuesto La Expedición, que es otra de sus novelas breves más completas y más terroríficas. En ese año también publica una especie de caja, esto no está en español, está en inglés, que se llama The Bachman Books, que son los 4 libros anteriores que había publicado bajo el seudónimo de Richard Bachman, los que vimos, ¿no? La Larga Marcha, Rabia, Carretera Maldita y El Fugitivo. Y un pequeño ensayo que se llama Why I Was Bachman, o sea, ¿por qué fui Bachman?, ¿no? En el cual explica pues, el surgimiento del seudónimo y los motivos por los cuales lo utilizó. Se estrenan varias películas, y incluso Silver Bullet, una película de Daniel Attias basada en el ciclo del hombre lobo, ¿no? 1986. Nos acercamos a un momento especialmente delicado en la vida de Stephen King, cuando sus problemas de adicción a las drogas y al alcohol están llegando a su punto máximo, están a punto de hacer volar toda su vida por los aires, ¿no? La destrucción física y familiar llega a un punto extremo, y en medio de esta vorágine autodestructiva y medio suicida, no sabemos cómo, pero Stephen King se las rebuscó para sacar y para escribir su obra maestra definitiva. Y aquí pueden sacar el relicario, las velas y ponerse de rodillas, ¿no? It. Su obra maestra de 1986,
de la cual no diré nada ahora, evidentemente. Y es alucinante apreciar tanta lucidez literaria en un hombre que estaba literalmente hecho polvo. Un hombre que estaba presa absoluta de las drogas y del alcohol, ¿no? Uno elucubra un poco los procesos creativos de esta novela y no los entiende del todo. O sea, no entiende hasta qué punto pudo lograr una cosa tan redonda y tan perfecta en el estado en el que se encontraba, ¿no? Además está decir que It es una de las cumbres del género de terror de todos los tiempos y uno de los libros más complejos y ambiciosos del autor. Ese año le da por dirigir una película, La rebelión de las máquinas, basada